En conversación con Iquique TV Noticias, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, respondió a las preguntas de este especial de prensa: inseguridad, crisis migratoria, comercio ambulante y los compromisos del gobierno a pocos días de la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric el próximo miércoles 1 de junio. Los homicidios aumentaron casi un 200% entre 2020 y 2021. Este año ya bordea los 20 crímenes de este tipo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Sí, a ver, nosotros heredamos una situación muy compleja en materia de seguridad. Hasta la fecha llevamos 19 homicidios en la región, que son vidas que tenemos que lamentar, por cierto, y que nos debe movilizar como gobierno y como Estado a todas las instituciones públicas que tenemos algo que decir en esto. Nosotros hemos estado haciendo un análisis respecto de cómo se producen este tipo de hechos. Por cierto, nos preocupa, pero creemos que estamos todavía a tiempo de hacer algo y de tener una trayectoria que pueda ir en ascenso. Hoy día nosotros tenemos en la región una tasa de homicidios que es superior a la media nacional, pero que tampoco alcanza a los países que han perdido el control de estos temas, como países en Centroamérica o la tasa de 29 homicidios cada 100.000 habitantes que tiene Brasil. Todavía, por suerte, estamos lejos de eso, pero sin duda que la situación que tenemos hoy día es preocupante. Muchos de los homicidios se cometen particularmente con armas de fuego, y esa es una de las principales variaciones que hemos visto históricamente en esta materia. Antiguamente los pocos homicidios que ocurrían por otras vías de comisión. Hoy día efectivamente tenemos un parque armamentístico en el país y particularmente en esta región que es muy preocupante. Buena parte de esos homicidios se realizan con armas clandestinas, pero hay un porcentaje importante, aproximadamente la mitad, que se realiza con armas que han sido inscritas. Por lo tanto, nosotros hemos estado tomando las acciones necesarias para poder hacer un análisis detallado de cuántas son las armas inscritas. Nosotros en la región tenemos aproximadamente 6.000 armas inscritas. Muchas de ellas están asociadas a personas que tienen antecedentes penales, por ejemplo, y que no deberían tener un arma inscrita, o incluso hemos detectado situaciones en donde las personas han fallecido y esas armas no han sido devueltas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esas armas que debieran estar inscritas y debieran ser fiscalizadas por el Estado? Y es ahí justamente donde tenemos que atacar el problema a través de la coordinación con la Dirección General de Movilización Nacional, con la autoridad fiscalizadora que es Carabineros, para poder hacer un control dirigido respecto a aquellas personas que también registran un mayor número de armas. Hay personas que registran 5 o 10 armas en un corto periodo de tiempo y no tenemos todavía la claridad como Estado de si esas armas están donde debieran estar. ¿Cuánto ha influido la crisis migratoria en el aumento de los delitos en la región de Tarapacá? Es importante señalar que si bien la evidencia internacional muestra que delincuencia y migración no son fenómenos que están relacionados, sin duda acá nosotros lo que nos tiene que preocupar es el delito. Son las acciones que cometen personas, independiente de su nacionalidad. Evidentemente cuando hay una persona que es víctima de un delito le importa poco cuál es la nacionalidad de la persona que lo comete. Lo que le importa es el impacto que tiene ese delito sobre su calidad de vida, sobre su seguridad o sensación de inseguridad. Y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que poner los acentos y los esfuerzos. Hoy día efectivamente tenemos una situación migratoria que es compleja. Acá no hay que olvidar que estamos frente al movimiento de población forzada más grande que haya visto la humanidad en los últimos 50 o 60 años, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es mirar esto con criterio de realidad. No hay ningún país del mundo que sea capaz de cerrar completamente sus fronteras y por lo tanto pretender hacer eso es una ficción. Acá lo que tenemos que hacer es abordar este problema de manera conjunta, asumir que como región y como Estado no tenemos todas las herramientas para hacernos cargo de esta gran situación que tenemos nosotros en la región, y por lo tanto lo que hemos establecido es un grupo de trabajo para poder canalizar de mejor manera los flujos, atender la situación humanitaria de las personas que lo requieren y también ejercer una cadena de control respecto de las personas que están llegando. Hoy día, la verdad que el escenario es que el cierre de frontera y el aumento de restricciones para ingresos por pasos habilitados es parte del problema y no de la solución. La migración no se detiene porque uno por decreto dice que se detenga. Son situaciones humanas
que trascienden justamente a los decretos, a las normativas que puedan tener los distintos estados, y por lo tanto ahí la obligación que tenemos como gobierno es de poder efectivamente hacernos cargo de la situación. Hemos establecido este grupo de trabajo que congrega a las agencias internacionales que tienen capacidad, experiencia y recursos para poder gestionar esto, en coordinación con las instituciones públicas y, por cierto, también incorporando actores de la sociedad civil que tienen mucho que decir en esto. Cuando nadie estaba atendiendo este problema fueron las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, juntas de vecinos, quienes se organizaron y coordinaron apoyos para mujeres, para niños, para bebés lactantes. Tú sabes bien que hemos tenido que lamentar muertes en frontera de personas que han fallecido en la mitad de la noche, en el medio de la nada, tratando de ingresar por un paso no habilitado. Tenemos situaciones de adultos mayores que han fallecido, hemos perdido la vida durante estos últimos 2 años de 2 bebés lactantes en frontera, y son situaciones que nos tienen que conmover, y ahí nosotros no nos podemos perder. Efectivamente tenemos que brindar la protección humanitaria, que es un mandato legal para el Estado, es una responsabilidad ética y política de nuestro gobierno, pero también tenemos que ejercer las facultades de control respecto de las personas que están ingresando por esos pasos. En este sentido, nosotros tenemos que generar incentivos para que las personas que ingresan por pasos no habilitados lo hagan respetando la normativa vigente y ingresando al flujo que nosotros hemos determinado, que permite ejercer no solamente 1, sino 5 controles en frontera. Porque tenemos el control fronterizo, que lo realiza Carabineros de Chile en conjunto con el Ejército, tenemos el control migratorio, que lo realiza la PDI, tenemos el control sanitario, tenemos el control fitosanitario y el control aduanero. Cuando una persona elude el complejo fronterizo y los dispositivos que nosotros tenemos hoy día desplegados en frontera, está eludiendo no 1, sino 5 controles. Y por lo tanto, nosotros también, si queremos abordar las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en materia de seguridad, tenemos la obligación y la necesidad de ir y registrar para saber quiénes son las personas que hoy día están ingresando efectivamente por nuestra frontera. Dirigentes vecinales y comunales han denunciado un aumento en los flujos de migrantes en Colchane y las calles de Iquique. ¿Cuál es su impresión? No tenemos la situación que teníamos en febrero del 2021, donde había miles de personas en las calles de Colchane tratando de buscar algún refugio, alguna protección. Esa situación afortunadamente no la hemos vuelto a ver. Ahora, los flujos son dinámicos, no son estáticos, y por lo mismo la mirada de los promedios siempre es una mirada confusa que lleva a lecturas erróneas. Acá el flujo es dinámico, depende de una serie de factores, y lo que nosotros estamos haciendo, lo que no podemos hacer es controlar ese flujo, porque es parte de una situación internacional que nos excede, pero sí lo que podemos hacer es abordar adecuadamente esas situaciones para que esas personas no lleguen a ocupar espacios públicos, no signifiquen una afectación de la seguridad y del bienestar de los vecinos y vecinas de Tarapacá, pero que también puedan recibir apoyos por parte del Estado, que es un compromiso que nosotros hemos establecido, particularmente, por ejemplo, en materia de infancia. Nosotros como Estado tenemos ratificado y plenamente vigente la Convención de Derechos del Niño, la que nos entrega ciertas obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, acá no podemos pensar en los niños de esta nacionalidad y las niñas de esta nacionalidad. Los niños que ingresan a nuestras fronteras son niños de nuestro país, y por lo tanto nuestra responsabilidad es avanzar con claridad y decisión para poder ejercer los controles que tenemos que ejercer, pero también brindar los apoyos que requieran las personas que están llegando. Usted se reunió con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, para enfrentar la situación del comercio informal. ¿Qué acciones tomará al respecto? Nosotros estamos preparando, los próximos días vamos a estar anunciando el plan que tenemos para el comercio ilícito en espacios públicos, porque acá se combinan distintas realidades. Por un lado tenemos personas que efectivamente requieren de apoyo y tienen la necesidad de ir a ocupar algún espacio en la cola de la feria para poder llevar sustento a su hogar. Esa es una realidad que existe y que no nos podemos negar. Pero también hay bandas criminales que se dedican a ejercer control territorial, a ejercer contrabando y una serie de otros ilícitos que también preocupan a la ciudadanía, y nosotros tenemos que tener la capacidad de abordar ambas situaciones en paralelo. Por lo mismo, la estrategia que nosotros estamos elaborando coordina a distintas instituciones que tienen facultades de fiscalización en el espacio público. Esto no lo puede hacer Carabineros por su cuenta y por sí solo, requiere también el apoyo de la Policía de Investigaciones, de los municipios, de la Autoridad Sanitaria, de aduanas, del Servicio de Impuestos Internos y otros servicios que tienen también facultades. Pero también nosotros tenemos que saber combinar control y protección.
control a través de la fiscalización que vamos a hacer en los espacios públicos, pero también apoyos para las familias que lo requieran, y ahí tenemos un desafío nosotros en materia de poder llegar con los apoyos que hoy día dispone, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para poder generar opciones laborales y reconvertir a muchas de estas personas que hoy día están ejerciendo un comercio informal. Nosotros somos la región que está dentro de los 3 primeros lugares de comercio informal a nivel país. Esa es una situación que hemos tenido que vivir, digamos, por mucho tiempo, y por lo tanto entendemos que el problema que tenemos enfrente también es un problema estructural y de larga data, pero tenemos que atender las necesidades de los vecinos que hoy día no pueden salir de sus casas porque la feria ocupa sus espacios públicos. Esa es una situación que tenemos que controlar, pero también tenemos que proteger y tenemos que, por supuesto, invertir en recuperar nuestros espacios públicos para que los vecinos y vecinas puedan vivir mejor. ¿Incluye este plan despejar el centro o a los coleros de la feria como se hizo en Barrio Meix en Santiago? Por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros desde la semana pasada ya estamos realizando operativos en distintos lugares. Por ejemplo, una situación que nos preocupa mucho es la venta de fármacos que se da en las ferias libres. Un fármaco es una sustancia que tiene que estar regulada por el Estado, tiene que estar controlada. Su venta no es de libre circulación. Muchos de los medicamentos que se venden deberían venderse con receta, no lo está haciendo así, y por lo tanto nosotros hemos puesto como primer foco los medicamentos, pero también tenemos que abordar otras situaciones, y particularmente esta semana hemos estado trabajando en el sector de Plaza Arica, digamos, lo que popularmente se conoce como el barrio boliviano, que sabemos que es un lugar donde se ha concentrado buena parte del comercio informal, pero también vamos a estar fiscalizando en distintas ferias libres, porque lo que queremos es recuperar espacios para la gente, para que la gente pueda ocupar los espacios públicos, pueda vivir mejor y pueda sentirse tranquila al salir de su casa. En pocos días se realizará la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Renunció el gobierno a su discurso de reformas? A ver, nosotros somos un gobierno comprometido con reformar y transformar la realidad. Eso fue lo que nos trajo hasta acá. Y por lo tanto, el programa de transformaciones que hemos planteado de cara a la ciudadanía es algo que tenemos que cumplir. Ahora, eso evidentemente tiene que conversar con la realidad, particularmente la realidad política que tenemos. Nosotros no tenemos hoy día la mayoría necesaria para impulsar una serie de reformas, y eso nos mueve y nos moviliza, digamos, a poder generar amplios acuerdos. Eso no implica renunciar a las convicciones que nos trajeron hasta acá, pero sin duda tenemos que ir avanzando en ese camino, en conversación y buscando los consensos que sean necesarios para generar esas amplias mayorías que nos van a permitir avanzar en las cuestiones que la ciudadanía hoy día está esperando. En ese sentido, acá en la región nosotros tenemos múltiples desafíos en materia habitacional, en materia de seguridad, en materia migratoria y también en materia económica. Acá las personas hoy día están preocupadas profundamente por la situación de la inflación, y ahí nosotros tenemos la gran noticia y generamos un gran acuerdo político a nivel parlamentario de elevar el sueldo mínimo a 400.000 pesos, como ha sido ya conocido por la opinión pública. Es algo que nos debe llenar de satisfacción y que nos debe marcar una línea por donde debiera seguir las siguientes reformas que el gobierno se ha propuesto desarrollar en estos 4 años. Los gobiernos de Bachelet y Piñera comprometieron planes habitacionales para Tarapacá. ¿El ministro Carlos Montes también se va a concretar? A ver, el ministro de Vivienda hizo un anuncio bien importante, que es triplicar la cantidad de viviendas que se han estado haciendo en los gobiernos anteriores. Eso creo que ya por sí mismo es un anuncio que debiera alegrarnos, porque avanza en el sentido correcto. Ahora, ¿es suficiente? Probablemente no. Y ahí es donde tenemos espacio para generar un acuerdo transversal de todos los sectores políticos de la región para que podamos abordar este tema de manera integral, porque sabemos que al ritmo que el Estado construye hoy día vivienda, no vamos a alcanzar a cubrir el déficit que tenemos nosotros en la región, y que además usted sabe que si hoy día nosotros logramos cubrir los 23, 24.000 viviendas que tenemos de déficit, mañana tenemos más déficit. Por lo tanto, tenemos que también tener la capacidad de ir anticipando escenarios, ir proyectando cuáles van a ser las necesidades futuras. En eso estamos comprometidos, trabajando con el gobierno regional, con los parlamentarios y parlamentarias y con todos los actores sociales y políticos de la región.